Escucha esto, porque hoy Dios quiere despertar en ti la fe que convierte lo invisible en realidad. Hebreos 11. Uno dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿cómo tener esa certeza cuando todo parece imposible? Hoy aprenderás que no necesitas una fe enorme. Solo necesitas encender la fe que Dios ya plantó dentro de ti. Prepárate para entrar en el espacio secreto donde los sueños del Espíritu Santo se revelan, donde la fe deja de ser teoría para convertirse en poder que sana, abre puertas y cambia destinos. Atiende bien, porque cuando tu boca confiesa lo que tu espíritu ha creído, el cielo se abre y lo que no era, empieza a ser. Esta no es una historia, es la invitación a vivir milagros como Abraham, quien creyó contra toda esperanza. Hoy, lo que parecía muerto en tu vida puede resucitar. ¿Estás listo para soltar la fe que mueve montañas? Entonces abre tu mente, tu espíritu y tu boca, porque lo imposible está a punto de obedecer tu voz. Dios está vivo y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ya que Él está presente aquí esta noche, creo que debemos abrir bien la boca para recibir el gran milagro del Señor. Cuando esperamos que algo suceda en nuestras vidas en la presencia de Jesús, Él siempre satisface nuestro corazón con sus milagros. Así que esta noche espero que ocurra un milagro entre nosotros, en todos y cada uno de ustedes. Aleluya, aleluya. Así que esperemos que algo suceda en nuestras vidas. Sí, Señor. Y esta noche especialmente quiero hablar sobre la fe, porque la fe es el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida cristiana. A través de la fe agradamos a Dios y por medio de la fe recibimos respuesta a nuestra oración. Hablamos de la fe tan a menudo, pero la gente no sabe cómo activar su fe. Mi lectura bíblica es de Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 5. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Muchas personas vienen a mí y me dicen: pastor, no tenemos fe. Pero esto es un engaño de Satanás. La Biblia dice que Dios ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros cuando nos convertimos en cristianos. Así que, lo sientas o no, tienes una medida de fe. Entonces, normalmente la gente viene y dice: bueno, tengo una medida de fe, pero mi fe es muy pequeña, que no logramos nada. Mientras pastoreaba en mi segunda iglesia, uno de mis amigos vino del Medio Oriente y trajo un frasco de semillas de mostaza. Y cuando vi las semillas de mostaza eran tan pequeñas que me emocioné y quise mostrarle a nuestra gente lo diminutas que son las semillas de mostaza, que si pudieran tener una fe tan grande como una semilla de mostaza, incluso podrían mover la montaña. Así que en ese día de invierno en particular, en la reunión de oración de la madrugada, fui a la iglesia a las 4:30 de la mañana y la iglesia estaba llena de gente.
Así que prediqué sobre la fe y les dije que si podían tener una fe tan grande como una semilla de mostaza, entonces podrían orar y la montaña podría ser removida. Pero la gente no estaba muy impresionada porque pensaban que su fe era incluso más pequeña que la semilla de mostaza. Así que los alineé a lo largo de la pared de la iglesia y los dejé pasar junto a mí para que pudieran ver la semilla de mostaza colocada sobre la Biblia. Así que uno por uno iban pasando y al ver la semilla de mostaza, tan pequeña como el polvo, movían la cabeza y se sentían muy animados. Luego, más tarde, una anciana vino y miró la semilla de mostaza, tenía la vista borrosa y dijo: «Pastor, no puedo ver». Así que le dije: «Acérquese, acérquese». Ella se acercó y dijo: «Aún no puedo ver». Entonces, con su aliento, todas las semillas de mostaza salieron volando. Me puse frenético. Intenté recoger las semillas de mostaza, pero una vez mezcladas con el polvo, no pude encontrar ninguna de ellas. Y la gente se estaba quejando, la estaban reprendiendo. Pero parecía que, como si el Espíritu estuviera impresionando en mi corazón, diciéndome que si la semilla de mostaza podía ser llevada por el aliento de la anciana, entonces la fe que ellos tienen en su corazón es mayor que la semilla de mostaza y esa fe puede lograr grandes cosas. Así que animé a nuestra gente, les dije: «Ven, la semilla de mostaza es tan pequeña que puede ser llevada por el aliento de la abuela. Entonces no necesitan preocuparse por el tamaño de su fe. Tienen suficiente fe para mover montañas». Pero la gente no sabe cómo activar la fe que ya está dormida en su espíritu. Así que esta noche quiero decirte cómo activar tu fe, porque no necesitas preocuparte por el tamaño de tu fe. Ya tienes fe porque Dios te dio la fe como regalo. Para recibir un regalo no es necesario trabajar, dar este regalo. Dios simplemente te dio la fe. Y es tu parte ahora usar la fe para que puedas mover la mano de Dios. La Biblia dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Para activar tu fe, en primer lugar, debes tener una meta muy clara y bien definida. La sustancia de las cosas que se esperan, las cosas, si no tienes cosas claramente definidas en tu mente, entonces no puedes darle ninguna sustancia a tu fe. Tener una meta clara es muy, muy importante. Muchas personas tienen una meta vaga, por eso tienen una fe vaga. La fe vaga no puede hacer nada, pero cuanto más clara sea tu meta, más clara será tu fe. Y siempre oro delante del Señor: Dios, por el Espíritu Santo, dame una meta clara para mi fe, dame un proyecto claro, una meta clara. Así que siempre espero en el Espíritu Santo y dejo que el Espíritu me dé la meta clara de mi fe. Hace mucho tiempo, una vez estaba teniendo una gran reunión en Europa y estaba pasando por San Francisco de regreso a casa y hablé en el Bethany Bible College. Luego uno de los pastores, de nombre Reverendo Thornton, me invitó a ir el domingo a predicar en su iglesia, así que fui y prediqué. Y cuando estaba descansando en su oficina, su esposa vino a mí y me dijo: «Pastor, ¿podría ayudar a nuestra hermana mayor aquí para que pueda encontrar esposo?». Así que dije: «Está bien, tráigala». Así que esa solterona mayor vino a la oficina. Entonces le pedí que se sentara frente a mí, la miré a los ojos y le pregunté: «¿Cuánto tiempo llevas orando por tu esposo?». Ella dijo: «Oh, más de 10 años. ¿Y cómo es que no has recibido respuesta del Señor?». Ella dijo: «No lo sé.
Así que le pregunté, ¿por qué tipo de esposo has estado orando? Ella dijo, no lo sé, Dios debería saber eso. Le dije, oh, ese es tu error. Dios solo responde a tu fe y ni siquiera tienes fe respecto a tu futuro esposo, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿No tienes cosas claras que puedan darle sustancia a tu fe? Tu fe no tiene ninguna base sobre la cual trabajar. Entonces ella dice, ¿entonces qué puedo hacer? Le dije, trae papel y lápiz. Así que ella trajo papel y lápiz y escribe la respuesta a mi pregunta. Le dije, ¿de qué raza quieres que sea tu esposo? ¿Caucásico, asiático, negro, africano? Ella dijo, bueno, yo soy caucásica, quiero tener un esposo caucásico. Bien, escribe caucásico. Número 2, ¿quieres que sea alto de 1,80 m o bajo de 1,50 m? Así que ella se encogió de hombros y dijo, bueno, de 1,80 m. Bien, escribe 1,80 m. Número 3, ¿quieres que sea delgado o robusto? Entonces ella dijo, oh, delgado. Bien, escribe delgado. Número 4, ¿qué tipo de trabajo quieres que tenga? Ella dijo, maestro de escuela. Bien, escribe maestro de escuela. Y luego le pregunté, ¿qué tipo de pasatiempo quieres que tenga? Ella dijo, musical. Bien, escribe musical. Así que seguí preguntándole alrededor de 10 puntos. Luego le dije, cierra los ojos, ¿puedes ver a tu esposo? Ella sonrió y dijo, sí, ahora puedo verlo muy claramente. Entonces le dije, ya que ahora tienes una meta clara, vamos a pedírselo a Dios. Así que puse mi mano sobre ella y dije, Padre Celestial, todos vemos juntos al futuro esposo de su deseo. Ella está muy clara ahora, la meta es muy clara. Permite que su fe se eleve y se aferre a la meta. Y oh Dios, responde a su oración de fe. Amén. Entonces le dije, toma este papel y pégalo en tu espejo. Todos los días cuando te vistas, lee 10 puntos en voz alta, cierra los ojos, mira a tu marido y reivindica a ese marido. Amén. Así que ella se fue. Un año después, mientras estaba de nuevo de paso por San Francisco y hablaba en el Bethany Bible College, recibí una llamada de la señora Thornton y me dijo, Pastor, ¿podría venir a almorzar con nosotros? Así que le dije, ¿está bien? Cuando llegué al restaurante, el esposo y la esposa ya me estaban esperando y ella salió corriendo hacia mí y me dijo, esa chica se casó. Entonces le pregunté, ¿quién es esa chica? Porque ya sabes, caso a tanta gente cada año. Así que ya me había olvidado de su caso hace mucho tiempo. Pero, ¿a quién te refieres? Ella dijo, oh, por esa chica a la que le pediste que escribiera 10 puntos. Ella tomó ese papel y lo pegó en el espejo y cada mañana leía en voz alta esos 10 puntos y alababa a Dios y se convirtió en el hazmerreír de la familia. Y los rumores se esparcieron por toda la iglesia y todos se reían. Pero ella dijo, este verano tuvimos un avivamiento musical en nuestra iglesia. ¿Y quién crees que era el invitado? El profesor de música de la secundaria. Era alto, delgado, guapo y un joven maravilloso. Y vino con su grupo y estaba dirigiendo un avivamiento musical en nuestra iglesia. Y muchas chicas jóvenes estaban fascinadas con él, intentaban desesperadamente salir con él, pero él se mostraba indiferente ante las chicas jóvenes. Él siempre seguía a la solterona, porque ella ya lo había apartado desde hacía mucho tiempo. Entonces, finalmente, antes de que él se fuera, le pidió que se casara con él. Y ella, cediendo un poco, finalmente le dio su permiso a regañadientes. Así que el reverendo Thornton ofició una boda para ellos.
Y ese día su madre llevó aquel papel de 10 puntos y lo leyó públicamente ante la congregación y luego rompió el papel. Ella dijo: ahora ya no necesitamos más de esto. Y cuando escuché ese testimonio me sentí muy feliz, porque ese testimonio probó que la Biblia es verdad. Así es. Mucha gente está haciendo oraciones muy vagas. Una vez en Estados Unidos prediqué sobre este punto y al poco tiempo un misionero me escribió una carta y me dijo: gracias, Joe, muchas gracias. Cada vez que regreso a Estados Unidos para recaudar fondos misioneros, siempre he tenido grandes dificultades. Pero después de escuchar tu mensaje, establecí mi objetivo con mucha claridad y luego oré a Dios. Y muy fácilmente reuní todos los fondos que necesitaba. Y él dijo: realmente te lo agradezco porque tu mensaje me ayudó. Hermanos y hermanas, si alguna vez quieren tener una oración de fe, deben tener el objetivo muy claro. Y si su objetivo está poco claro, entonces oren a Dios y dejen que el Espíritu Santo haga el objetivo muy claro. Incluso ahora mismo tengo 3 proyectos. El próximo año quiero tener un albergue juvenil en nuestra montaña de oración y también quiero establecer una gran iglesia con capacidad para unas 6,000 personas en una nueva ciudad en las cercanías de Seúl. Y además quiero establecer otra iglesia en el área de Gimpo con capacidad para 3,000 personas. Pero tengo ese proyecto, aunque el objetivo no está claro. Así que incluso esta tarde en el hotel estaba orando: oh Dios, a través del Espíritu Santo, haz que el objetivo sea muy claro para que pueda orar la oración de fe. No oro de manera vaga. La oración vaga no traerá ningún resultado en absoluto. Así que cuando ores, haz que el objetivo sea muy claro y escribe tu objetivo para que puedas verlo con claridad. Incluso en cuanto a la salvación, muchas personas dicen: oh, dame la salvación, dame la salvación. Pero esa es una oración bastante vaga. La salvación viene por la redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y la redención tiene muchas facetas. La redención incluye la salvación por la sangre de Jesucristo del pecado. Otro aspecto de la salvación es la liberación del dominio de Satanás. Y también otro aspecto es la liberación del dolor, la enfermedad y la dolencia. Y también otro aspecto de la salvación es la liberación de la maldición de Adán. Luego, por último, la salvación significa resurrección y ascensión al cielo. Hay muchas facetas en la salvación, así que no deberíamos pedirle a Dios que nos dé salvación de manera general, sino que debemos ser muy claros. Oh Dios, si necesito el perdón, dame el perdón por la sangre de Jesucristo. O dame liberación de la esclavitud de Satanás. O dame sanidad de la enfermedad y la dolencia. O dame la liberación de la maldición para que pueda disfrutar de la bendición de Abraham. O líbrame del temor a la muerte y al infierno, porque Jesucristo venció la muerte y el infierno y nos dio la promesa de la resurrección y la ascensión al cielo. Así que debemos ver muy claramente la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, cuando tienes una meta de fe, entonces debes tener un deseo ardiente de ver esa meta cumplida en tu vida. Si tu emoción no se eleva y se aferra a tu meta, entonces la fe no funcionará de manera efectiva. Al activar tu fe, la emoción es muy importante. Cuando tu emoción se eleva y se aferra a tu meta, entonces vas a orar día tras día. Tu emoción realmente saca la oración de lo más profundo de tu ser. Mucha gente dice: oh, el emocionalismo no tiene nada que ver con la fe. Eso es incorrecto. Jesucristo era muy emocional. Cuando Cristo iba a resucitar
Lázaro de entre los muertos estaba tan emocionado que lloró. Y cuando Jesucristo oraba por Jerusalén, volvió a llorar. En Hebreos la Biblia dice que cuando oraba en Getsemaní, lloró con gran clamor. Cuando Jesús oraba con fe a Dios, la mayoría de las veces lloraba. Él realmente utilizaba esa emoción. Así que debes tener un deseo fuerte de ver cumplida tu meta. Entonces, naturalmente, cuando tienes ese tipo de deseo, vas a orar con fervor. Gemirás delante de Dios. Bueno, puedes meditar en oración, puedes tener una oración silenciosa, puedes tener una oración muy pacífica. Eso está bien, siempre y cuando quieras tener comunión con Dios. Pero hay dos tipos diferentes de fe. La fe orientada a la comunión y la fe orientada a la tarea, la oración. Cuando tienes una oración orientada a la comunión, oras como quieres, de manera casual. Pero cuando tienes una oración orientada a la tarea, realmente debes concentrarte, debes luchar contra principados y potestades y realmente debes orar para mover la mano de Dios. Así que cuando tienes un deseo profundo en tu corazón, ese deseo te motivará a orar fervientemente a Dios para ver el cumplimiento de la meta. Luego, número 3, ese deseo ferviente, esa oración desarrollará visiones y sueños hermosos en tu corazón. Esa oración construye visiones y sueños hermosos sobre el cumplimiento de tu meta deseada. La Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo perece porque, sabes, las visiones y los sueños son el espacio en el que Dios obra. Para verlo, ustedes aquí necesitamos ese espacio. Y en la televisión puedes tener un espacio supuesto a través de la pantalla del televisor. Entonces, en tu vida de fe cristiana necesitas un espacio en el que Dios pueda venir a habitar y obrar. Y ese espacio de Dios son las visiones y los sueños en tu corazón. Por eso el Espíritu Santo pone visiones en el corazón de los jóvenes y sueños en el corazón de los ancianos. Como ya no soy un hombre joven, Dios usualmente pone sueños en mi corazón. Las visiones y los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo, ya que Él conversa contigo a través de ellos. Si no tienes visiones y sueños, no le das espacio a Dios para obrar. Es muy importante. Cuando tienes una meta y un gran deseo y oras, entonces tu oración traerá por el poder del Espíritu Santo las hermosas visiones y sueños. Mira a Abraham, cuando salió de Egipto estaba bastante desanimado. Luego también tuvo un gran problema familiar con su sobrino Lot. Y cuando Lot y su familia se fueron, Abraham se quedó solo, estaba destrozado, sus emociones estaban heridas. Entonces Dios dijo: Abraham, ven, sube a la cima de la colina. Él fue. Y Dios dice: Abraham, levanta la cabeza, mira al norte, al sur, al este y al oeste. La tierra que ves te la daré a ti y a tus hijos para siempre. Dios dijo: la tierra que ves te la daré. Ver debe preceder a la posesión. Primero debes ver, mira, entonces te daré esa tierra. Abraham miró hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Ojalá hubiera tenido un helicóptero para subir más alto y ver todo el Medio Oriente. Así sus descendientes se habrían evitado todos estos problemas en Medio Oriente. La tierra que ves te la daré.
Cuando los israelitas estaban cruzando el desierto, se rebelaron contra Dios y Dios envió una serpiente ardiente y la serpiente los mordió y muchos de ellos murieron. Y luego cuando suplicaron a Moisés y Moisés oró a Dios, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y clavara la cabeza en un poste y la pusiera en alto para que todo el pueblo, al verla, pudiera ser sanado. La posesión viene después de ver. Así que cuando Moisés hizo la serpiente de bronce y la clavó en el poste y la puso en alto, pidió a todos los moribundos que miraran la serpiente y sus familias ayudaron a los moribundos a mirar la serpiente y tan pronto como miraban la serpiente eran sanados del veneno. Y esa misma historia exactamente la repitió Jesús a Nicodemo. Jesucristo intentó explicarle el plan de salvación a Nicodemo, pero él no pudo captar el significado de la salvación. Entonces, finalmente Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios será levantado, para que todo aquel que crea en él sea salvo. Esto significa que cuando los pecadores miran a Jesús en la cruz y ven la salvación allí, entonces experimentan la salvación que se manifiesta en sus vidas. Ver es muy importante y esto no solo significa ver con los ojos físicos, sino también ver a través de los ojos espirituales. Las visiones y los sueños deben preceder a la posesión. Cuando Abraham tenía más de 80 años, no tenía hijo y no tenía a quién legar sus bienes. Él estaba lamentándose. Entonces una noche Dios le dijo, Abraham, sal de tu tienda. Estaba profundamente dormido, se frotó los ojos y salió. Y Dios le dijo, levanta la cabeza hacia el cielo y cuenta las estrellas. Él miró hacia arriba y comenzó a contar las estrellas. Contó y contó y contó y contó. Finalmente estaba sumergido entre las estrellas. Esas estrellas se volvieron incontables. Entonces Dios le dijo, hijo mío, tus hijos serán tan numerosos como esas estrellas que contaste. Dios estaba tratando de poner las visiones y el sueño en el corazón de Abraham. Y cuando tuvo esa maravillosa visión, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando volvió a mirar las distintas estrellas, sintió como si todas ellas le gritaran, Padre Abraham. Estaba tremendamente conmovido. Él quedó muy impresionado y cuando leyó el siguiente versículo de la Biblia, él creyó. Amén. Él creyó, ¿sí? Las visiones y los sueños son la madre de la fe. Las visiones y los sueños desarrollan la fe en tu corazón. Por eso es muy necesario que tengas visiones y sueños claros. De lo contrario, Dios no le habría pedido a Abraham que tuviera visiones y sueños. En mi experiencia me han sucedido cosas similares muy a menudo. En 1958, cuando comencé a fundar mi iglesia, lo mismo. Bueno, así que la ciudad era una zona de barrios marginales. Puse mi vieja tienda de campaña de la Marina estadounidense en la ladera de la montaña y esparcí unas cuantas hojas de saco de arroz. Luego comencé a dar servicio. Y semana tras semana predicaba, pero nadie venía. Solo tenía 5 personas, toda mi familia. En un año empaqué mis cosas más de 8 veces para dejar mi ministerio, pensando que Dios no me había llamado al ministerio. Estaba tan desanimado y mi deseo era tener 300 miembros en mi iglesia durante el resto de mi vida. Ese era mi objetivo y mi deseo. Así que oraba, oh Dios, dame 300 personas para mi iglesia.
entonces nunca me quejaré hasta que mi cabello negro se vuelva blanco. Pero cada vez que oraba allí, de repente en mi visión espiritual veía a 3-0 personas acudiendo en masa a la iglesia y adorando al Señor. Negué con la cabeza. Dije, estoy hipnotizando mi mente. Esto es terrible. Así que negué con la cabeza y dije, debo ser humilde. Dios, me refiero a 300, no a 3-0. Pero pronto veo 3-0. Me sentí entusiasmado en mi visión espiritual. 3-0 en un gran auditorio, todos cantando al Señor. Dije, ¿estoy perdiendo la cabeza? Padre, ¿esto es correcto? Pero cada vez que oro, mi boca dice 300, pero mi mente ve 3-0. Así que con esa oración realmente estaba embarazado de 3-0 personas dentro de mí. Estaba embarazado de 3-0 visiones y sueños. Y así estaba tan lavado de cerebro por mi visión que me imaginaba que ya era el pastor de esas 3-0 personas. Así que cuando predicaba a los 5 miembros, hablaba a todo pulmón gritando, y ellos se tapaban los oídos y decían, pastor, solo hay 5 personas aquí, no grite, no grite. Correcto, pero yo decía, no tengo 5 personas, tengo 3-0 aquí. Y una joven que más tarde se convirtió en mi esposa, vino a mí y me dijo, pastor, le advierto, usted está loco. Todos están riendo de usted porque vive en un mundo de fantasía. Debe bajar a la realidad. Así que dije, bueno, no puedo bajar a la realidad porque cada vez que oro, el Espíritu me muestra 3-0 personas. No conozco la diferencia entre el tiempo y el espacio. Así que ya estoy viviendo en ese espacio de visiones y sueños. Estoy viviendo en el espacio de visiones y sueños. No estoy viviendo en el espacio de la realidad, estoy viviendo en el espacio sobrenatural de las visiones y sueños. Así que desde ese momento caminé como si fuera el pastor de 3 personas. Eso es bueno. Estaba predicando con gran energía. Amén. Y la gente poco a poco se fue acostumbrando a mi actitud. En ese tiempo, en mi propia experiencia, Dios obró de tal manera que cuando yo estaba satisfecho con 3 personas, una mañana estaba orando solo en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo le dijo, puedes levantar tu cabeza y mirar atentamente hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste y ver a los 6 miembros. Yo te enviaré a ti 6 almas preciosas. Así que estaba orando y entrando en ese espacio de Dios, espacio de milagros, de visiones y sueños. Estaba orando en esas visiones y sueños. Estaba orando y orando. Y pronto tuve aproximadamente 6 miembros en mi comunidad, lo cual fue un gran logro. Porque en ese momento la iglesia presbiteriana en Seúl era la iglesia más grande, alcanzando los 6 miembros. Así que dije, Padre, qué vergüenza para mí, porque tengo el bautismo del Espíritu Santo, debería ir delante de ellos. Sí, deberías. Maravilloso. Así que dije, Padre, dame 10. Y de nuevo, una vez más, estaba comunicándome con Dios en el espacio de la visión y el sueño. Ese es un espacio milagroso porque no puedes llevar a ninguna otra persona a ese lugar. Solo tú entras ahí
y hablas con Dios. Así es, y la gente te llama loco, pero en realidad estás disfrutando tu comunicación con Dios en ese espacio de visiones y sueños. Yo estaba hablando con Dios. Entonces, en 1969 tenía más de 10. No podía acomodar a más almas en nuestra iglesia y Dios me pidió que me mudara a la otra isla y construyera una iglesia con capacidad para 0 personas. Así que una y otra vez Dios trató conmigo en el espacio de visiones y sueños. Cuando tenía 500,000 de miembros, llevé a mi esposa y fui a Osaka y nos hospedamos en el Hotel Sheraton. Y yo realmente sentí que mi ministerio se había cumplido, así que le dije a mi esposa, ahora no puedo ir más allá de 500,000 de personas. Y todos estos años he descuidado la comunión contigo porque estaba muy ocupado. Así que de ahora en adelante me tomaré más tiempo libre para vacacionar contigo y viajaré contigo y pasaremos un tiempo maravilloso juntos. Y ella no me respondía nada. Le dije, ¿por qué no respondes? Te digo la verdad. Pero ella dijo, me lo has dicho muchas veces antes, pero cada vez rompiste la promesa. Ella dijo, no sé cómo Dios te hablará de nuevo de diferentes maneras, así que no escucho tu voz. Debería esperar a ver cómo Dios te habla. Efectivamente, a la mañana siguiente, ambos estábamos teniendo una reunión de oración temprano en el hotel. El Espíritu Santo me dijo, espera un momento, este no es un lugar para que tengas vacaciones. Puedes tener largas vacaciones en el cielo. Este es un lugar donde debes trabajar. Así que el Espíritu dijo, vuelve a casa de inmediato. Amplía tu iglesia para que puedas acomodar a 0 personas. Tu iglesia crecerá hasta 700, 0 miembros. Y abre bien tu boca, háblame en el espacio de Dios, visiones y sueños. Sueña allí, sueña allí. No escuches a la gente te desanimará, pero tú entra en el espacio de los sueños y habla conmigo. Así que abrí mi boca aún más. Entonces mi esposa dijo, ¿qué te ha dicho Dios? Dios quiere que empacamos de inmediato y regresemos a casa. Y que empecemos de nuevo a ampliar la iglesia. Ella dijo, sí, pensé que harías eso. Y regresamos, ampliamos la iglesia y nuestros ancianos realmente se quejaban de que este no era el momento para ampliar la iglesia. Este no es el momento para recaudar más fondos porque la economía está mal y deberíamos esperar, ¿sabes? Esas personas que no están en el espacio de Dios, todos se quejan y tienen justificación para hacerlo porque no puedo llevarlos al espacio de Dios. Donde no hay visión, el pueblo perece. Pero yo dije, Dios me mostró la visión, así que debo hacer esto. Y ahora tenemos más de 700, 0 miembros. Así que, hermanos y hermanas, tengan el espacio de Dios en su corazón, tengan el espacio de Dios en su corazón. Dios, por medio del Espíritu Santo, trae las visiones y los sueños a tu corazón. Ese es el lugar donde debes permanecer y hablar con Dios. Si vas por el mundo y buscas consejo con seres humanos, entonces fracasarás. Pero cuando entras en ese espacio de Dios y hablas con Él, entonces Dios te hablará en visiones y sueños y tendrás un éxito tremendo. Recientemente tuve una experiencia graciosa en mi vida. Mi vejiga estaba débil y cada noche me levantaba unas 5 veces para ir al baño.
Así que cuando llegaba la mañana, cuando te despertabas, te preguntabas si realmente habías dormido, porque yo me despertaba 5 veces. Luego, cuando voy a una gran campaña, siempre me da miedo subir a la plataforma y esperar porque mi vejiga se hincha y está a punto de estallar. Y no puedo correr de vuelta al baño. La gente está toda esperando. Pero en el mundo occidental, el baño está muy cerca y es muy bueno. Pero cuando voy a hacer reuniones en India, Indonesia, África, vamos al campo o a la orilla del mar y hay 300, 500,000 de personas esperando allí y no hay ningún lugar a donde ir. Vaya que sufro. Así que le oro al Señor. Señor, tú conoces mi situación. Si estuvieras en mi lugar, también sufrirías. Por favor, sana mi vejiga. Por favor, sana mi vejiga. Y estaba ejercitando mi fe. Vejiga limpia, y yo lo deseaba y oraba y oraba. Y en mi visión podía ver claramente que Dios me daría una vejiga nueva. Y yo estaba hablando en el espacio de Dios, visiones y sueños. Y una noche estaba profundamente dormido, entonces en mi sueño de repente apareció Dios y escuché una voz. Yo soy Dios. Pero no podía verlo una experiencia muy extraña. Dios estaba en mi habitación y yo estaba en la presencia de Dios, pero no podía verlo. Él era espíritu, así que no podía verlo. Pero él llevaba algo en una caja y yo solo podía ver la caja. Y abrió la caja y de ella salió flotando una hermosa vejiga. Y Dios dijo, he escuchado tu oración, así que especialmente hice una vejiga nueva según tu pedido. Hoy te traigo esta vejiga. Y Dios dijo, desabróchate ahora mismo, quítate los pantalones. Así que me desabroché y me bajé los pantalones. Entonces Él puso la vejiga en mi cuerpo, clic, así. Desde el día siguiente ya no voy al baño 5 veces. Aleluya. Totalmente sanado. Ya no me preocupo más por tener que ir al baño constantemente. ¡Qué liberación! Así que, hermanos y hermanas, tener este espacio secreto de Dios en su vida es muy importante. Muchos cristianos y muchas iglesias cristianas han perdido el lugar secreto donde podían hablar con Dios. Ese es el espacio de visiones y sueños. Las visiones y los sueños son el espacio de Dios, el lenguaje del Espíritu Santo. Y cuando permaneces en las visiones y sueños, y cuando meditas en las visiones y sueños, y cuando observas las visiones y sueños en tu corazón, entonces las visiones y sueños comienzan a desarrollar la fe. No una fe de la cabeza, sino una fe del vientre. Hay 2 tipos diferentes de fe, la fe de la cabeza y la fe del vientre. La fe de la cabeza la puedes aprender en el seminario bíblico. Estudias la palabra y crees por la cabeza, por conocimiento, pero la fe de la cabeza se deja influenciar por las circunstancias a cada momento y el diablo puede venir y realmente sacudir la fe de la cabeza y usted puede tener fe una vez y en otra ocasión tendrá todas las dudas del mundo. Sí, pero y por las visiones y los sueños, cuando el Espíritu Santo pone la fe en tu corazón, esa no es fe de la cabeza, esa es fe del vientre. Fe en el vientre, yo mismo lo acuñé así porque no podía explicar esa fe, porque esa fe va llegando hasta lo más profundo de tu vientre y se apodera de tu vientre. Y te vuelves fuerte, tienes una seguridad tremenda y te llenas de paz. Una vez que tengas fe en tu vientre, no te dejarás influenciar por las circunstancias. Ya sea que puedas ver o no, oír o no, sentir o no,
no te importa. ¿Tú crees? ¿De verdad lo crees? Esa fe es tan fuerte que puede mover la montaña de aquí al mar de allá. Ese tipo de fe se produce por las visiones y los sueños. Cuando tienes visiones claras y sueños por el Espíritu Santo, entonces esas visiones y sueños dan nacimiento a esta fe interior. Muchas personas actúan según la palabra de Dios y fracasan y dicen, ¿por qué actué según la palabra de Dios si Dios no obró? Bueno, actuaron con una fe intelectual. Uno de mis discípulos vino a mí llorando y me dijo, Dios hizo un milagro tan grande en tu vida y con $1,000 tú saliste y construiste una iglesia con asientos para 0 personas. Así que me sentí animado y salí, compré un terreno con un préstamo del banco y construí una iglesia, pero nadie viene y no puedo devolver el dinero al banco y estoy en bancarrota. Él dijo, tu Dios y mi Dios son dioses diferentes. Yo le dije, hijo, nuestro Dios es el mismo Dios, pero tú actuaste con la fe de tu mente, mientras que yo actué con la fe de mi interior. Tú saliste basado en mi experiencia, no en la tuya propia. Por eso fracasaste. Pero yo esperé en el Señor y tuve un objetivo claro por el Espíritu Santo y Dios me dio la visión. Y en la visión oré y medité y alabé a Dios y esa visión me dio la fe del interior. Así que con esa fe del interior salí solo con unos 0 en la mano y luego tuvimos una guerra en Medio Oriente y vino la escasez de petróleo y todos los bancos cerraron y yo estaba en lo más profundo, tocando fondo en mi vida y sentí que estaba perdiendo mi vida. Pero a lo largo de toda esa turbulencia pude persistir y seguir adelante porque tenía la fe del interior. Y esa fe del interior movió la mano de Dios, realizó milagros y Dios ayudó a construir esta iglesia. Hermanos y hermanas, la fe de la mente y la fe del interior son 2 cosas diferentes. Y cuando tienes las visiones y los sueños muy claros, entonces oramos y nos comunicamos con Dios en tus visiones y sueños. Y entonces llega el momento en que sientes la fe del interior. La fe se siente. ¿Acaso la Biblia no dice que de tu vientre correrán ríos de agua viva? Sí, es así. Sí, no es agua viva que sale de tu cabeza, es agua viva que sale de tu vientre. Así que no es fe de la mente, sino fe que surge de tu vientre, de tu interior, la que te toma por completo. Cada vez que llego a ese estado, el gozo indescriptible desborda en mi vida. Porque cuando tienes ese tipo de fe, no necesitas esperar el cumplimiento de la meta. Ya tienes la realidad en esa fe. ¿Acaso la Biblia no dice, Dios resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran? Así que una vez que tienes ese tipo de fe, entonces debes liberar esa fe. ¿Cómo liberas tu fe? Por la confesión de tu boca. Abraham tenía 99 años. Cuando tuvo la visión tenía poco más de 80 años. Durante casi 5 a 10 años vivió en esa visión y sueño en la paz de Dios. Luego recibió esa fe verdadera, una fe inamovible. Cuando lees el capítulo 5 de Romanos, ves que Abraham creía en contra de la incredulidad. Él tenía una fe verdadera. Entonces Dios dijo, libera tu fe, cambia tu nombre. Ya no eres Abraham, sino Abraham, el padre de muchas naciones. Tu esposa ya no es Sarai, sino Sara, la anfitriona. Dios los obligó a cambiar sus nombres. Bueno, esta tradición es fácil de aceptar en la cultura occidental,
Pero en Oriente es muy difícil aceptar esta cultura porque en Oriente nunca nos llamamos por el nombre entre esposo y esposa. Mi esposa no se atreve a llamarme por mi nombre. Ella debería llamarme mi Señor. Eso es según la Biblia. Yo soy su Señor. Ella es una reina egipcia, es la señora de nuestra casa, así que yo la llamo Yevo. No la llamo por su nombre, pero en la cultura occidental ustedes se llaman por el nombre mutuamente. Y cuando trato de explicar estas cosas a la gente coreana es muy difícil. Ellos dicen, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Se llaman por el nombre entre ellos. Muy grosero. Pero en casa de Abraham Dios estableció ese principio. No es grosero. Esa es la manera de Dios. Así se llamaban por sus nombres, Padre de muchas naciones y Anfitriona. Y siempre disfruto soñar con estas cosas en mi mente. Supongamos que Abraham estaba caminando allá lejos en el campo y Sara preparó la comida y ella lo llamaba antes de que la comida se enfriara. Abraham, la comida está lista. Entonces toda la gente en el pueblo lo escucha. Que escuchaste a Abraham, padre de muchas naciones. Querían tener un bebé con tantas ganas que ahora ella está senil y está llamando a su esposo padre de muchas naciones. Nos da pena por ella. Entonces pronto escuchan la voz de Abraham. Sara, ya voy. ¿Qué? ¿Sara la anfitriona? Ambos están locos. La gente se reía de ellos. Tú también te habrías reído de ellos si hubieras estado allí. Los ancianos, un hombre de 99 años y una mujer de 89, marido y mujer, llamándose el uno al otro padre, muchas naciones y caballos, personas mentalmente enfermas. Correcto. Aleluya. Cuando te conviertes en una persona de fe, te llaman de todas las formas posibles. Porque estás viviendo en la tierra de las visiones y los sueños, el espacio de Dios, no el espacio humano. Así que estuvieron llamándose unos a otros durante un año y liberaron fe, apenas fe, a través de la palabra hablada. Y de acuerdo con esa fe liberada, Dios obró y rejuveneció a Abraham y a Sara, y ellos dieron a luz a un hermoso hijo, Isaac de Ismael. La Biblia dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando estaba fundando mi iglesia, llegué a la iglesia para orar y la esposa de un médico famoso estaba sentada allí orando y ella estaba atando algo con todas sus fuerzas. Luego lo estaba desatando y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Ella dijo, bueno, la Biblia dice, todo lo que ates será atado en el cielo. Todo lo que desates será desatado en el cielo. Dijo, pero la Biblia no me da una cuerda, así que simplemente actúo como si estuviera atando las cosas y desatando las cosas. Así que le dije, hermana, Dios ya nos ha dado la cuerda. La cuerda es la palabra hablada. Tú estás atando por medio de la palabra. Sí, estás desatando por medio de la palabra. Estás atando al diablo, la enfermedad y la dolencia por medio de la palabra hablada. Así es. Estás desatando a los enfermos por la palabra de Dios, por la palabra hablada. Así es. Así que le dije, no intentes atar con una cuerda, ata con tu palabra hablada. Hermanos y hermanas, nuestras palabras son tan importantes, tan poderosas. Quien quiera usar la lengua, vivirá o morirá por su lengua. Amén. Nunca debemos liberar poder negativo a través de nuestras conversaciones negativas. Entonces estás liberando el poder negativo. Mucha gente habla de forma negativa, soy un fracaso, un fracasado,
no tengo suficientes finanzas, no tengo alegría, ni paz, ni amigos. Luego buscan prosperidad, amigos y felicidad y están actuando en contra de su propia esperanza. Lo que liberes con tus palabras traerá tus circunstancias. Así que cuando tienes esta fe tremenda, aunque sea pequeña, entonces como Abraham y Sara, debes liberar tu fe. Debes hablar como si ya lo tuvieras. Eso es lo que dice la Biblia también. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y lo obtendréis. Aún así, todavía no las has recibido, pero la Biblia dice, cree que ya las has recibido y las obtendrás. Dios es Dios, quien llama las cosas que no son como si fueran. Así que debes hablar por adelantado. Debes hablar. Tú dices, mi iglesia ya está construida, estoy sanado. ¿Sabes? Una de nuestras diaconisas principales vino a verme, ella se estaba muriendo de cáncer de garganta. Ella sufría en cada momento y venía a recibir consejo conmigo casi cada semana en mi oficina, lo cual era una situación bastante difícil para ella. Y cuando venía, se quejaba constantemente, oh, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me castigaría así? El diablo es poderoso, el diablo me está matando y no puedo encontrar a Dios. Así que le expliqué el plan de sanidad y todo, y ella escuchaba. Entonces, de inmediato ella decía, pero aún siento dolor aquí, el cáncer todavía está ahí. Leo la Biblia, pero el cáncer sigue ahí. Y a Dios no le importa. El diablo está desatado y el diablo está tratando de destruirme. Finalmente, sabes, mientras la escuchaba, incluso yo me sentí tentado a creer que el diablo es más grande que Dios. Es muy peligroso el tipo de amigos que tiene. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, amén. Así que finalmente dije, oh Dios, no puedo aconsejarla, estoy en peligro en su presencia. Entonces Dios debería simplemente echarla de mi oficina cada vez que venga a verme. Entonces se me ocurrió la idea. Así que la próxima vez que ella vino le dije, hermana, oraré por usted con toda mi fe, si promete hacer lo que le pido. Ella dijo, ¿cuál es su orden? Le dije, tome un cuaderno y un lápiz, vaya a la montaña de oración, entre en la gruta de oración y escriba 1 Pedro 2, 24 10.000 veces, leyendo en voz alta el versículo. Por sus heridas fuisteis sanados. Debe decirlo en voz alta y escribirlo 10.000 veces, y cuando haya cumplido eso, traiga el cuaderno a mi oficina, entonces oraré la oración de fe por usted. Así que ella llevó el cuaderno, el lápiz, y fue a la montaña de oración. Se arrastró hasta la gruta de oración. Le tomó más de 10 días escribir las 0 veces esta frase, leyéndola en voz alta y luego escribiéndola. Entonces, después de unas 2 semanas, vino a mi oficina con gran alegría y un brillo en su rostro. Y con una voz clara y resonante dijo, pastor, he escrito 0 veces, cumplí su mandato, ahora debe orar por mí. Así que le pregunté, ¿qué pasó con tu cáncer de garganta? Ella respondió, no lo siento, hablo claramente, oh, estoy sanada. Muy bien, bien hecho. Ella estuvo liberando su fe más de 0 veces, y entonces, incluso sin darse cuenta, fue sanada. Ella estaba tan concentrada en escribir la escritura que se olvidó de que tenía cáncer.
Y cuando vino a mi oficina, se dio cuenta de que estaba completamente sanada. Otra historia que les cuento, una de nuestras más queridas, ella estaba muriendo de cáncer cerebral, una situación miserable. Perdió la vista y no podía oír, y estaba balbuceando y luchando por hablar. Y fue al hospital y el médico le hizo todas las tomografías y radiografías y le dijo a la familia que solo tenía un 5% de probabilidad de sobrevivir. El 95% de probabilidad era que moriría. Así que el médico le preguntó a la familia si ella se ofrecería como prueba en la mesa de operaciones. Finalmente, ya que de todos modos no había ninguna posibilidad de supervivencia, la familia aceptó y se suponía que ella iría a la sala de operaciones al día siguiente, pero esa noche, con un gran dolor, un dolor insoportable, recordó mi enseñanza. Ella dijo: debería orar, pero no puedo concentrarme, tengo tanto dolor. Su hija la estaba ayudando. Y ella dijo, con este dolor horrible, dijo, no puedo ser positiva. Mi corazón está lleno de depresión y tristeza. Así que quiero repetir el Padre Nuestro 0 veces. Cada vez que termine el Padre Nuestro, tú anótalo y me lo dices. Así que comenzó a repetir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración muy positiva, ¿sabes? Así que le tomó 6 horas terminar completamente el Padre Nuestro. Y cuando oró 99 veces, no pasó nada. Cuando oró 0 veces, de repente el cielo se abrió, una bola de fuego descendió y la golpeó. Ella cayó al suelo y sintió una sensación de hormigueo recorriendo todo su cuerpo y de repente pudo ver todo con claridad. Podía oír, podía hablar con claridad, como una campana. Y ella gritó y todo el hospital se alborotó. Y las enfermeras y los doctores la llevaron corriendo a su habitación, la llevaron a hacerle una radiografía y le hicieron todo tipo de pruebas. No quedaba ni rastro del cáncer, estaba completamente curada. Alabado sea el Señor. Ella vino a nuestra iglesia en un servicio dominical por la mañana y testificó sobre esto ante las 0 personas. Estaba tan sana, fuerte, un milagro de milagros. El poder de la fe liberado por la confesión de la boca es tan poderoso, así que debemos tener mucho cuidado con el tipo de palabras que decimos cada día. Nunca deberíamos hablar de manera negativa a la ligera y luego esperar que sucedan cosas positivas. Así es. Así que cuando tengas esa fe contenida en lo profundo de tu ser, declara la fe. Yo siempre declaro la fe. Muchas veces cuando me expreso, hablo de una manera un poco peculiar, quizás incluso un tanto excéntrica o alocada. ¿Sabes a lo que me refiero? Dios me ordenó tener muchos proyectos. La iglesia y la montaña de oración más grande del mundo. Y tenemos la universidad que cuenta con 0 estudiantes. Es una universidad de artes liberales. Y también tenemos un periódico diario, el periódico secular de mayor crecimiento, que incluye una página cristiana. Luego tenemos una de las obras sociales más grandes de Oriente. Allí llevo a todos esos chicos y chicas de la calle, los limpio, les doy una habitación gratis y les brindo formación técnica para convertirlos en ciudadanos normales. Y para todo este trabajo necesito mucho dinero, así que oro y oro. Entonces, cuando recibo fe, siempre le digo públicamente a la gente, tú, dinero, en el nombre de Jesucristo, ven, dinero, ven.
Y toda la gente se ríe y aplaude. Y entonces el dinero llega. En mi vida nunca he pedido dinero a mi gente ni a personas fuera de mi gente. Hice un trato con Dios. Le dije, Dios, así como me mandas a hacer esta gran obra, la haré. Pero nunca pediré dinero, porque Dios es mi fuente. ¿Por qué debería pedirle a la gente? Cuando oro a ti, no a la gente. Así que he estado en el ministerio durante 41 años ya. Nunca he pedido dinero a la gente. Solo le digo a nuestra gente, necesito este dinero para realizar este proyecto. Y por favor, hagan una promesa de dar al Señor según la guía del Espíritu Santo. Después de eso, no les pido más que den dinero. Solo digo, tú, dinero, ven en el nombre de Jesucristo. Libero mi fe y siempre Dios provee el dinero para la obra. Así, de esta manera, puedes activar la fe que ya tienes en ti. Tenemos tantos milagros y milagros grandes y asombrosos en nuestra iglesia porque les ayudo a activar su fe. Y cuando tienen esta fe y la liberan, Dios siempre extiende su mano y toca esa fe y por supuesto ocurre el milagro. Así que nunca te preocupes por la fe, tú ya tienes fe, porque Dios te ha dado una medida de fe. No te preocupes por el tamaño de la fe, porque tu fe es más grande que un grano de mostaza. Y cada vez que ores, haz que el objetivo sea muy claro. Haz que el objetivo sea muy claro. Y ten un deseo profundo y ora fervientemente con toda la emoción. Tus emociones deben estar involucradas en tu oración para ver el objetivo cumplido. Entonces, poco a poco, tendrás visiones y sueños muy claros y hermosos del objetivo cumplido. Ese es el espacio de Dios, tú. Amén. Crea este espacio de Dios. Luego, en este espacio de Dios, vas a hablar con Dios. Oras en esa visión, alabas en esa visión y viajas en esa visión. Has crecido en esa visión y ese es un lugar muy secreto y oculto en el que solo tú y Dios habitan juntos y conversan. Así que poco a poco esas visiones y sueños producen la fe equivalente, la fe que realmente necesitas. Apenas fe, la fe surge de forma natural y espontánea y se manifiesta plenamente. Un día de repente crees en todo, no te preocupas, no te dejas influenciar por las circunstancias. De repente eres elevado por la fe. No estás tratando de aferrarte a la fe. La fe viene y se aferra a ti. Esta es la diferencia. Tener fe es aferrarse a ella. Oh Dios, yo creo. Eso significa que aún no la tienes. Estás tratando de aferrarte a la fe. Pero cuando la fe viene y se aferra a ti, te ríes. Oh, alabado sea Dios, lo tengo, alabado sea Dios. No luchas, no intentas aferrarte a la fe. La fe se apoderó de ti. Entonces declaras tu fe con valentía. Con valentía declaras tu fe, libera tu fe y entonces el poder de Dios desciende y Dios actúa. Y milagro tras milagro ocurre. No dice la Biblia, se hará conforme a tu fe. La Biblia dice, se hará por ti conforme a tu fe. La fe es el poder básico que Dios te da. Y nosotros, si aplicamos esta fe para el crecimiento de nuestra iglesia, la administración de nuestro hogar,
la administración de nuestro negocio, lo que sea, entonces puedes trabajar junto con Dios, no solo, sino trabajar junto con Dios en el espacio de las visiones y los sueños. Ese es un espacio muy, muy escondido en el que hablas con Dios. Y allí, en ese preciso lugar, Dios mismo te impartirá la fe necesaria. Esa fe inquebrantable y profunda que transformará tu existencia. Con ella tendrás una vida verdaderamente llena de milagros asombrosos y bendiciones incontables. Amén. Vida gloriosa. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que tengan una iglesia tan grande? ¿Cómo es posible que asistan? ¿Cómo es posible que tanta gente venga a la iglesia? Porque tenemos milagros todos los domingos, todos los miércoles en nuestra iglesia. El milagro atrae a la gente. El milagro convence a la gente. Un milagro genuino vale más que 100 sermones. Amén. Ese milagro atrae a la gente. Así que les digo, la sanidad divina, el milagro divino, es la fuente del gran avivamiento. Jesucristo mismo usó el poder de sanidad para atraer a la multitud hacia Él. Y en la época temprana los apóstoles, donde quiera que iban, tenían milagros, prodigios y señales, y eso llamaba la atención de la gente. Luego daban la palabra de Dios. Así que en mi vida veo la gran importancia de los milagros, prodigios, señales y la sanidad divina en la iglesia. Debemos tener este avivamiento. Entonces, una vez más, tendremos un gran movimiento de iglesia, un gran aumento en la membresía. Por supuesto, hay muchos otros factores para el crecimiento de la iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y la oración y una predicación pragmática y práctica, no una predicación metafísica o filosófica. Debe ser una predicación muy pragmática y práctica para resolver los problemas de la gente. Luego involucra a las personas en el ministerio. Muchas personas vienen y solo se convierten en observadores del ministerio. Calientan el banco y observan el servicio, pero deberías hacer que participen en el servicio junto contigo. Para lograr eso, debes tener el plan de la reunión celular e involucrarlos. Y con todos estos factores puedes construir una iglesia tremenda. Pero solo esta noche te hablo del fundamento de todas estas cosas. La fe. ¿Nos inclinamos y oramos? Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa reunión. Te damos gracias por estos maravillosos hermanos y hermanas. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la Biblia. Te damos gracias por el mensaje de fe. Oh Padre, por el poder del Espíritu Santo, muévete en el corazón de las personas y revela el principio de la fe. Oh Dios, que tú me has enseñado durante estos 41 años de ministerio, Padre Celestial, para que todos tengamos juntos la intervención de Dios, milagro de Dios, maravillas de Dios, señales de Dios y sanidades de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oro. Amén. Ahora entiéndelo bien. No necesitas una fe gigantesca. Necesitas una fe viva, clara y activa. Recuerda lo que dijo Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tan pequeña que puede volar con un susurro, podrías decirle a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, y te obedecería. Hoy has aprendido que la fe se construye en el secreto, en visiones y sueños que el Espíritu Santo planta en tu corazón. No dejes que la duda robe tu espacio de Dios. Cierra tus ojos, ve la meta con claridad
y háblale a esa montaña. La fe que se confiesa rompe límites. La fe que se sueña se vuelve realidad. Y la fe que se vive trae gloria al nombre de Jesús. Así que sal de esta enseñanza sabiendo esto. No estás limitado por lo que ves, sino impulsado por lo que crees. Tu vientre espiritual es una fuente de agua viva. Atrévete a hablar, atrévete a soñar, atrévete a declarar, porque el Dios que hizo posible lo imposible para Abraham, para Moisés, para José, es el mismo que hoy está contigo. No calles, no retrocedas. Libera tu fe y observa cómo lo invisible se convierte en tu nueva realidad. Al que cree, todo le es posible.